El libro olía a mito y promesas olvidadas, un aroma de cuero seco y tinta que me era más hogareño que cualquier habitación en el estéril estudio de mi padre. Mis dedos, manchados con el polvo de los archivos, recorrieron las letras doradas del título, El eco del alma, una historia de los primeros compañeros. A decir verdad, era un cuento de hadas, una mentira hermosa que me encantaba creer, la historia de un vínculo tan absoluto, tan primario, que estaba grabado en los mismos huesos del mundo. Dos lobos, un alma. Suspiré. Un sonido suave perdido en el vasto y soleado silencio de la biblioteca del bosque plateado. Y aquí, rodeada por los fantasmas de las palabras de otras personas, casi podía fingir que algo así era real, que me estaba esperando. Pero entonces, una sombra cayó sobre la página. Un escalofrío se arrastró en el aire cálido y polvoriento, un frío tan familiar que tenía su propio nombre. Padre. No necesitaba levantar la vista. Su olor, agudo, como a ozono y ambición, siempre llegaba antes que él. ¿Todavía malgastando el tiempo con estas reliquias? Su voz no era fuerte, pero era pesada. Una voz como piedra que rechina contra piedra, que aplastaba la calma de cualquier habitación que entraba. Cerré el libro suavemente. Estoy investigando los acuerdos del norte. Alfa. Creo que encontré un precedente para... Encontraste polvo, interrumpió con sus ojos recorriendo mis libros con desdén. Serafina, el valor de un lobo está en su fuerza, su utilidad, no en cuentos de hadas. Golpeó la cubierta de El eco del alma. Este tipo de pensamiento fue una debilidad en nuestro linaje una vez, una sentimentalidad que casi nos cuesta todo. He pasado mi vida corrigiendo ese defecto. Ahí estaba, un cabo suelto del que había escuchado rumores toda mi vida, una vergüenza pasada que nunca explicó por completo. Quería preguntar, ¿qué debilidad? ¿Qué costo? Pero las palabras murieron en mi garganta. A causa de eso, simplemente asentí, con mi mirada cayendo al suelo. Mi objetivo en estos momentos era siempre el mismo: volverme pequeña, volverme invisible. Te necesito en el gran salón, dijo, su tono cambiando, volviéndose enérgico y transaccional. El enviado de Aguas Mansas ha llegado. Mi cabeza se levantó de un golpe. ¿Aguas Mansas? ¿Por qué? El miedo, frío y agudo, me pinchó la piel. ¿Pasa algo malo? Ya se estaba dando la vuelta. Todo se está arreglando. Se detuvo en la puerta, sus palabras finales colgando en el aire como una sentencia de muerte. Los cuentos de hadas no te protegerán del mundo real, muchacha. Se fue, y el frío persistió mucho después de que se hubiera ido, un presentimiento de un invierno que nunca pensé que llegaría. Mientras tanto, a millas de distancia, otro alfa caminaba por pasillos de piedra y silencio. Elías, alfa de la manada de Aguas Mansas, se movía como un fantasma en su propia vida. Su mundo se había quedado sin color hace un año, el día que le dijeron que Lilith se había ido, y como resultado, había metódica y despiadadamente eliminado toda alegría de su guarida. Su manada era disciplinada, ordenada y silenciosa, porque su alfa era un hombre tallado en el dolor. Sus pisadas no hacían sonido sobre la piedra pulida mientras completaba su ritual nocturno. Pasó por los silenciosos salones de entrenamiento, por el vacío gran salón, hasta el final del ala residencial, hasta su puerta. Estaba sellada. Nadie había entrado en un año. Apoyó su palma contra la madera fría y tallada, esperando sentir lo habitual, nada. Solo un dolor hueco, un vacío familiar que se había convertido en su único compañero. Sin embargo, esta noche, algo más se agitó. Un destello de... algo. Una inquietud en la bestia que dormía bajo su piel. Lo desechó. No era nada. Tenía que ser nada, porque sentir cualquier otra cosa era una traición. Había hecho un juramento sobre su tumba vacía, una promesa a su manada y a su memoria. Su corazón era de ella, para siempre, incluso en la muerte. Más importante aún,
Había una deuda que saldar, justicia que servir. Reprodujo el informe del explorador sobre su muerte por milésima vez, y por milésima vez, un solo detalle se atascó en su mente. El explorador había mencionado marcas de garras en los árboles que eran demasiado limpias, demasiado precisas para una escaramuza fronteriza. Era un detalle que se sentía mal, un cabo suelto que nunca había podido cerrar. Aún así, el resultado era el mismo. Ella se había ido, y el alfa del bosque plateado era responsable. Un golpe seco en la puerta de su oficina rompió el silencio momentos después. Era su enviado principal, de vuelta de la frontera del bosque plateado, y su expresión era sombría. Alfa, dijo el lobo con una reverencia superficial, la deuda ha sido reclamada. El Alfa Valerius ha aceptado los términos. Elías no sintió satisfacción, ni siquiera un destello de venganza, solo el frío y satisfactorio clic de una deuda siendo pagada en su totalidad. Su mundo era un juego de balanzas, y la muerte de Lilith las había desequilibrado. Ahora, el orden sería restaurado. ¿Pagará con tierras entonces?, preguntó Elías, su voz un retumbar bajo. Los ojos del enviado, duros como el granito, se encontraron con los suyos. No, Alfa, no con tierras. Ofrece el otro precio, una vida por una vida. La inquietud en el alma de Elías se agitó de nuevo, más fuerte esta vez. La ignoró. ¿Y el precio? Su hija, Alfa, Serafina, será entregada a nuestra manada, a usted. Elías se puso de pie, la raspadura de la silla contra el suelo de piedra. Caminó hacia la gran ventana con vista al valle bañado por la luna, un reino de sombras. Tenía que ser severo, porque cualquier suavidad sería una traición a su memoria. No sentiría lástima, no sentiría ira. Solo sentiría la resolución de una promesa cumplida. Diles que traigan el precio, ordenó, su reflejo en el cristal, una máscara de frío control. Y que sea ahora. El gran salón era sofocante. Los ancianos se alineaban en la larga mesa, sus rostros impasibles, su olor denso de juicio. Mi padre estaba de pie a la cabecera, un rey en su propia corte, y a su lado, el enviado de aguas mansas. Sus ojos, del color de un lago helado, se clavaron en mí desde el momento en que entré. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Un pájaro salvaje y frenético atrapado en una jaula de hueso. ¿Por qué estoy aquí? Mi padre se aclaró la garganta, el sonido antinaturalmente fuerte en el tenso silencio. Serafina, como sabes, nuestras manadas tienen una historia. Existe una deuda de sangre entre nosotros y la manada de aguas mansas, que proviene de la trágica pérdida de su luna, Lilith. Asentí, con la garganta demasiado seca para hablar. Todos conocían la historia. Una disputa fronteriza que salió mal. La pareja destinada de un alfa, perdida. Una tragedia que había arrojado una sombra sobre los territorios durante un año. Esa deuda ha sido reclamada, continuó mi padre, su voz desprovista de cualquier emoción, y será pagada. Mientras el silencio se extendía, sentí cientos de pares de ojos sobre mí. El aire se espesó. No podía respirar. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Sin previo aviso, mi padre miró directamente al enviado. La manada del bosque plateado honra sus obligaciones. Ella servirá como pago. Ella. La palabra resonó en el vasto y silencioso salón. Me despojó de mi nombre, de mi identidad, de mi propio ser. No era Serafina. Era ella. Un precio. Una cosa para ser intercambiada. En ese momento, el mundo se inclinó sobre su eje. Mi sangre se enfrió y la habitación comenzó a girar. Miré a mi padre, con una súplica desesperada y silenciosa en mis ojos. Por favor, no hagas esto. Él no me miraría. En cambio, mantuvo su mirada fija en el enviado, su rostro una máscara de fría y política resolución. Estaba sacrificando a su hija, no por el bien de la manada, sino para arreglar un lío de su propia creación. Sentí el frío de mi destino, no porque me enviaran a una manada rival,
sino porque me enviaba allí el único hombre que debía protegerme. ¿Por qué? La palabra fue un fantasma en mis labios, un susurro tan débil que no estaba segura de haberlo dicho en voz alta. Pero el enviado lo oyó. Sus labios se curvaron en una especie de sonrisa, pero no tenía calidez. Era la sonrisa de un depredador. El alfa Elías no es un hombre paciente. Y en el eco de su voz, mi vieja vida se hizo añicos, dejando solo el aterrador camino que tenía por delante. El amanecer no llegó con calidez, sino con una luz pálida y enfermiza que le drenó el color al mundo. Los guardias de mi padre eran sombras silenciosas que me guiaban a través del bosque, y su quietud era peor que cualquier amenaza. Era el silencio de un cortejo fúnebre. Y yo era el cadáver. Nos detuvimos en una línea de piedras antiguas cubiertas de musgo que marcaban la frontera entre mi hogar y mi nueva prisión. El aire se volvió pesado, más frío. Poco después, ellos emergieron de los árboles brumosos frente a nosotros. Lobos de aguas mansas. Eran diferentes a los de mi manada, más delgados, más duros, sus ojos con un destello salvaje que hablaba de una vida más dura. Y entonces, él vino. Alfa Elías. Era una fuerza de la naturaleza, no un hombre. Alto, de hombros anchos, con cabello negro como una noche sin estrellas y un rostro que parecía tallado en la misma montaña. Pero eran sus ojos los que me arrancaban el aliento de los pulmones. Eran del color de las nubes de tormenta y contenían todo el dolor del mundo. Se movía con una gracia depredadora que era aterradoramente hermosa, su mirada recorriendo a los guardias de mi padre con desdén antes de posarse en mí, y en el momento en que sus ojos se encontraron, todo se hizo añicos. Compañero, no fue un pensamiento, no fue una palabra, fue una marca, un reconocimiento profundo, hasta el alma, abrasador, que se arqueó entre nosotros como un relámpago, y todo mi cuerpo se estremeció con el shock. En el espacio de un aliento, conocí su olor, el retumbar de su voz, el mismo ritmo de su corazón. Mi alma, que se había sentido como un pájaro solitario toda mi vida, de repente conocía la canción de su bandada, y era una canción de puro y agonizante dolor. No, por favor, no. Esto no podía estar pasando. ¿Qué broma cósmica era esta? ¿Estar destinada al único hombre en el mundo que estaba obligado por honor a odiarme? Antes de que pudiera moverme, mi único y último objetivo se convirtió en sobrevivir. Ocultarlo. Tenía que ocultarlo. Levanté escudos alrededor de mi corazón, mi rostro, mi olor. Recé a la diosa de la luna para que este alfa afligido y furioso no pudiera sentir la bomba atómica que acababa de detonar dentro de mí, porque sabía, en el fondo, que lo vería como la burla máxima. Me mataría. Elías observó a los guardias del bosque plateado empujar al precio hacia adelante. Una chica, pequeña, con cabello del color de la tierra rica y ojos como de un cervatillo asustado. No era nada, un símbolo, la encarnación viviente de su fracaso en proteger a Lilith. Se había endurecido para este momento, había envuelto su corazón en una capa de hielo de un año de duración. No sentiría nada. Pero entonces encontró sus ojos. Y el mundo se quebró. Una sacudida, primaria y feroz, atravesó su cuerpo, despertando a la bestia que había mantenido hambrienta durante un año. Su lobo, una criatura de sombra y silencio, se levantó de su letargo y rugió en su alma. Una sola palabra, posesiva y triunfante, resonó en el repentino silencio de su mente. Mía. La conmoción fue un golpe físico, una calidez aterradora y traidora, floreció en el páramo helado de su pecho. Al mismo tiempo, sus sentidos se inundaron de ella. El olor a libros viejos, hierbas silvestres y una dulzura profunda y devastadora para el alma. Sintió una atracción tan poderosa que casi lo derriba de rodillas, y lo que siguió fue una ola de pura e inadulterada furia. Furia contra los hados, furia contra este insulto cósmico, furia contra su propia alma traidora por atreverse a sentir algo que no fuera dolor por Lilith.
Esto no era un regalo. Esto era una maldición diseñada para burlarse de su juramento, para manchar la memoria de su única y verdadera compañera. Sin pensar, aplastó el sentimiento. Tomó esa chispa de calidez y la sofocó con el peso helado de su deber. No lo permitiría. No sentiría esto. Dio un paso adelante, su voz un gruñido bajo y peligroso que cortó la niebla matutina. Ahora es propiedad de la manada, dijo, sus palabras dirigidas no a los guardias, sino al mismo vínculo que gritaba entre ellos. Asegúrate de que entienda eso. Y con esa única orden, su nueva realidad comenzó. El viaje fue una tortura silenciosa. Los guardias de mi padre retrocedieron, fundiéndose de nuevo en el bosque familiar, y me dejaron sola, rodeada. Los lobos de Aguas Mansas se cerraron, su presencia un peso sofocante. Incluso el bosque pareció cambiar. Los árboles se volvieron más oscuros, sus ramas se retorcieron en garras agarradoras, y el aire olía a tierra húmeda y descomposición. Sentía que estaba descendiendo al inframundo, y estaba caminando junto a su rey. Elías no dijo nada. Simplemente caminaba, una nube de tormenta de furia contenida a mi lado. El espacio entre nosotros ardía. Era algo vivo, este vínculo, una cuerda tan tensa que pensé que podría romperse y destrozarnos a ambos. Con cada latido del corazón, luché por mantener mis escudos levantados, por proyectar nada más que una sumisa mansedumbre. No importaba cuánto lo intentara, no podía bloquear la sensación fantasma de su presencia, una sensación como de hogar y peligro todo envuelto en uno. Quizás fue el destino que uno de sus lobos, un bruto corpulento con el rostro marcado, decidió hablar. «Parece débil», refunfuñó el lobo, con sus ojos recorriéndome con desprecio. «Seguro que pagará la deuda pronto». Me estremecí, preparándome para que Elías estuviera de acuerdo, para que añadiera su propio comentario cruel. Pero entonces, un sonido rasgó el aire, un gruñido bajo y gutural que salió de lo profundo del pecho de Elías. No era humano. Era el sonido de un depredador emitiendo una advertencia final. Vi al lobo marcado paralizarse. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo, antes de bajar la cabeza en sumisión. Elías nunca lo miró. Nunca me miró a mí. Simplemente siguió caminando. En ese momento, no sabía qué me asustaba más: la hostilidad abierta del lobo, o la aterradora y posesiva defensa de mi compañero destinado. No era bondad, era un instinto crudo y primario, el acto de una bestia reclamando su territorio, lo que significaba que mi propia existencia era ahora su territorio para controlar. El gruñido salió antes de que pudiera detenerlo. Un reflejo, un instinto tan profundamente enterrado que no lo había sentido en un año. Su lobo había actuado para proteger a su compañera, y Elías lo odió. Estaba furioso con su beta, Kael, por hablar fuera de lugar, pero estaba 1000 veces más furioso consigo mismo. Cada paso a su lado era una nueva forma de tormento. Su olor era una tentación constante. El vínculo era un cable zumbante en su sangre, y su lobo, la parte de él que siempre había controlado, forcejeaba contra su correa, queriendo cerrar la distancia, protegerla, reclamarla. Traidor. La palabra resonó en su mente. Era un traidor para Lilith. Era un traidor para su propio juramento. A causa de eso, se concentró en los hechos fríos y duros. Esta chica, Serafina, era la hija del hombre responsable de la muerte de Lilith. Era una deuda. Una cosa. Tenía que creer eso, porque si se permitía verla como algo más, si se permitía verla como su destino, todo el mundo que había construido sobre su dolor se haría añicos. Así que la quebrantaré primero, pensó, la decisión asentándose como una piedra en sus entrañas. Haré que me odie. Haré que este vínculo sea una maldición para ella también. Entonces, quizás mi alma finalmente se calle. Mientras el pensamiento se solidificaba, lo vio a través de los árboles.
La guarida se elevaba desde la montaña como un diente irregular, una fortaleza de piedra gris y pino oscuro, más una tumba que un hogar. Perfecto. Que vea su prisión, que sienta la desesperanza, que el frío de este lugar se filtre en sus huesos y mate cualquier esperanza imposible que este vínculo haya provocado en su corazón. El gran salón de la guarida de Aguas Mansas era una caverna de juicio. Cientos de lobos estaban reunidos, sus rostros fríos, sus ojos hostiles. Se abrieron para Elías como el mar ante una tormenta, y yo era el desafortunado naufragio arrastrado en su estela. El salón en sí era un monumento al duelo. Estandartes negros y plateados colgaban de las oscuras y altas vigas. La chimenea central, que debería haber sido el corazón del hogar, era un pozo de cenizas frías y muertas. El aire estaba cargado con el olor del dolor y la culpa, y todo estaba dirigido hacia mí. Mi lobo, una criatura tímida que apenas conocía, gimió e intentó retroceder a la parte más profunda de mi alma. Elías caminó hasta la plataforma elevada al fondo del salón y se dio la vuelta. Se paró ante su manada, un rey dirigiéndose a sus súbditos, y un silencio profundo cayó sobre la sala. Yo estaba sola en el centro del suelo, un sacrificio en un altar de piedra. Sus ojos encontraron los míos a través de la distancia, y por un solo latido, el mundo cambió. Vi algo en sus profundidades tormentosas, un destello de conflicto, una guerra librada en su alma, pero entonces desapareció, reemplazado por hielo. Sintió sus miradas. Sintió su dolor, su ira, su expectativa. Necesitaban ver a su alfa. Necesitaban ver al lobo que había jurado un voto eterno a su luna perdida. Necesitaban seguridad de que esta chica no cambiaba nada. Y en el fondo, sabía la verdad. Ellos no eran los únicos que necesitaban oírlo. Él también necesitaba oírlo. Necesitaba decir las palabras, hacerlas reales, forjarlas en una jaula para su propio y traicionero corazón. Su mirada recorrió la manada, antes de posarse en la figura solitaria en el centro del salón. Se veía tan pequeña, tan fuera de lugar. Su lobo lanzó un grito de dolor, un sonido que solo él podía oír. Lo ignoró. Todos saben por qué estamos reunidos. Retumbó su voz, rebotando en las frías paredes de piedra. Una deuda ha sido pagada, una vida por una vida. Dejó que las palabras colgaran en el aire, un testimonio de su pérdida. Esta, dijo, su voz bajando, volviéndose más dura, más afilada, es Serafina del Bosque Plateado. La vio estremecerse cuando su nombre salió de sus labios. Bien. No es una invitada, no es una prisionera de guerra. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera, forzando a cada ojo en la habitación a clavarla en su lugar. Tenía que hacer esto. Era la única manera. Es una deuda. Su vida le pertenece a esta manada, para servir como un recordatorio viviente de la justicia que se nos debe por la luna Lilith. Las palabras eran piedras, y las arrojó contra ella, contra el vínculo, contra los mismos hados que lo habían maldecido con esta elección imposible. Un murmullo recorrió la manada, un sonido de sombría aprobación. Mientras el silencio rugía, sintió el vínculo entre ellos tensarse, una cosa de belleza siendo retorcida en un instrumento de dolor. Y en la quietud que siguió, sintió una pizca de paz. La paz fría y familiar de un hombre que ha elegido su tumba y está decidido a yacer en ella. Dio su orden final a Kael, que estaba a su diestra. Llévala al ala este, se la mantendrá allí. Y mientras su beta se movía para obedecer, Elías le dio la espalda a su nueva compañera y se alejó. El aislamiento tenía que comenzar ahora. El ala este no eran unas habitaciones para invitados, era una jaula, una serie de frías habitaciones de piedra en el borde más lejano de la guarida, amuebladas solo con lo más indispensable. Una cama dura, una mesa tambaleante, una pequeña ventana que no daba al valle sino a una escarpada y oscura pared de acantilado. Yo era una paria, un fantasma que rondaba los bordes de un hogar que nunca sería mío.
Los días se convirtieron en una gris y solitaria mancha. Me traían comida, pero nunca veía quién la dejaba. La bandeja simplemente aparecía fuera de mi puerta. Se me permitía caminar por los pasillos de mi ala, pero en el momento en que cruzaba un arco determinado, un guardia se materializaba de las sombras, con la mano apoyada en la empuñadura de su cuchillo, y su mensaje era claro: regresa. Y como resultado, una soledad profunda y corrosiva comenzó a apoderarse de mí. Era un silencio tan profundo que tenía un sonido: los latidos frenéticos y desesperados de mi propio corazón. En mi vida anterior, estaba sola. Sí, pero era la soledad tranquila de una erudita. Esto era diferente. Esta era la soledad aplastante de una paria. En el fondo, sabía la verdad. Este era el diseño de Elías. No solo me estaba aislando de su manada, estaba intentando matar de hambre el vínculo entre nosotros. Estaba intentando matarlo con silencio. Y lo que es peor, una parte de mí temía que pudiera lograrlo. Así que, una tarde, impulsada por una desesperación que no sabía que poseía, decidí luchar. Mi objetivo no era escapar, era simplemente sentirme viva, volver a sentirme como una persona, no solo como una deuda. La guarida tenía una biblioteca, tenía que tenerla. Y si no podía tener libertad, tendría el consuelo de las palabras. Saliendo de mi habitación, me deslicé por los silenciosos pasillos de mi ala. Pero entonces, cuando me acercaba a la línea invisible que no podía cruzar, un nuevo olor llegó por el aire. No el olor habitual a cuero y acero del guardia, sino otra cosa, algo frío y incorrecto. Era el olor a descomposición, el tenue, dulce y empalagoso aroma de flores dejadas para pudrirse sobre una tumba. Un escalofrío, completamente separado del frío de la piedra, serpenteó por mi espina dorsal. El aire se volvió pesado, espeso, con una pena que no era mía. Antes de que pudiera moverse, un susurro, como el crujir de hojas muertas, se deslizó por el pasillo. Ladrona. Era la voz de una mujer, llena de una ira espectral y llorosa. Me congelé, con el corazón saltándome a la garganta. El olor a flores muertas se intensificó y las sombras en el pasillo parecieron profundizarse, retorciéndose en formas que no eran del todo correctas. Sangre de asesina en mi hogar. Di un paso atrás, con la respiración entrecortada. Esto no era solo dolor lo que sentía, era una presencia, una inteligencia fría y manipuladora que se centraba completamente en mí. Esa noche, por primera vez, lo entendí. No solo estaba luchando contra una manada de dolientes, estaba luchando contra un fantasma. Elías estaba sentado en su oficina, con la quietud de la guarida presionándolo. Había hecho lo que dijo que haría. La había aislado. No la había visto, no había pronunciado su nombre, ni siquiera se había permitido pensarlo por más de un fugaz y torturador momento. Y nunca había sido más miserable. El vínculo era un dolor sordo y constante en su alma, un miembro fantasma que aún podía sentir. Su lobo era un peso hosco y resentido en su pecho, negándose a levantarse, negándose a conectar. Había pensado que cortar la conexión le traería la fría paz de su dolor, pero en cambio, solo había creado un nuevo y más vibrante tipo de agonía. Era un hombre partido en dos, y ambas mitades estaban en guerra. Más importante aún, estaba fallando como alfa. Su manada estaba inquieta. Estallaban peleas por ofensas menores. La disciplina que había inculcado se estaba deshilachando por los bordes. A causa de eso, sabía por qué. La manada era una extensión del alma del alfa, y su alma era un campo de batalla. Estaba mirando un mapa del territorio, tratando de concentrarse en una disputa fronteriza, cuando lo sintió. Un temblor en los mismos cimientos de la guarida. Una ola de fría y antigua pena que no tenía nada que ver con él. Y venía del ala este. Ella. Su cuerpo se movió por instinto. Salió de su silla y se movió por los pasillos, antes incluso de tomar una decisión consciente. Sus largas zancadas devorando la distancia.
Su objetivo inmediato era único y primario: llegar a ella. Cuando se acercó a su ala, el olor lo golpeó. Flores pudriéndose. Las favoritas de Lilith. Lirios pétalo de luna. El aroma que no había olido en un año. Su sangre se heló. Comenzó a correr, su corazón martilleando contra sus costillas no por miedo, sino por un repentino y supersticioso pavor. Dobló la última esquina y la encontró. A Serafina. Estaba apretada contra la pared del fondo, sus ojos muy abiertos por el terror, su rostro pálido a la luz de la luna que entraba por una ventana alta. Estaba mirando el pasillo vacío frente a ella, como si hubiera visto un monstruo. ¿Y el aire? El aire estaba espeso con el fantasma de su compañera muerta. Su lobo, silencioso durante días, dejó escapar un gruñido bajo y protector. Lo ignoró. Se concentró en la explicación lógica. Un truco. Un recuerdo. El dolor jugando juegos con su mente. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Serafina a través del espacio encantado, vio su propio terror reflejado allí. Y supo, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que esto no era un recuerdo. Algo andaba terriblemente mal. Al día siguiente, el encantamiento era lo único de lo que se podía hablar. Los susurros me seguían como sombras. Los guardias que vigilaban mi ala ahora me miraban no con simple hostilidad, sino con una nueva y temerosa sospecha. Ya no era solo la hija de un asesino, era una maldición, un augurio siniestro que había perturbado el sagrado dolor de su luna muerta. A decir verdad, yo misma estaba empezando a creerlo. Ese susurro se había sentido tan real, tan personal. Tal vez me estaba volviendo loca. Impulsada por la necesidad de probar mi propia cordura, me dirigí a la biblioteca de la guarida. Al mismo tiempo, sabía que era un riesgo. Después de lo de anoche, seguramente Elías habría puesto guardias. Pero cuando llegué al arco no había nadie. El camino estaba despejado. Se sintió como una trampa, o tal vez una prueba. La biblioteca era aún más grandiosa que la del bosque plateado, pero era un lugar de duelo. Las motas de polvo bailaban en los delgados haces de luz, y el aire estaba viciado, sin usar. Era un corazón de la guarida que había dejado de latir. Mi objetivo era simple: encontrar cualquier cosa sobre folclore local, historias de fantasmas, espíritus vengativos, cualquier cosa que explicara lo que había experimentado. Pasaron las horas. Me perdí en el familiar consuelo de la investigación, mi miedo cediendo lentamente ante la concentración de una erudita, hasta que una nueva presencia entró en la habitación. Era el beta de Elías, Kael, el lobo con el rostro marcado y los ojos llenos de una lealtad fanática hacia un recuerdo. No emitió un sonido, pero sentí su mirada en la nuca como un peso físico. «Este es un lugar sagrado», dijo, su voz un gruñido bajo. «Un lugar de memoria. Lo profanas con tu presencia». Me puse de pie lentamente, dándome la vuelta para enfrentarlo. El lobo de anoche, el que se había acobardado ante su alfa, había desaparecido. Este era un lobo defendiendo su territorio. «Solo estoy leyendo», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. «Eres la hija del hombre que la mató», gruñó, dando un paso más cerca. El olor a su rabia llenó el aire. «No tienes derecho a tocar estos libros. No tienes derecho a respirar este aire». En ese momento, vi más allá de su ira. Mi claridad emocional, una parte de mí que había olvidado que poseía, atravesó el ruido. Y bajo la rabia, vi la verdad. Él no estaba enfadado. Se estaba ahogando en el dolor. Un dolor tan profundo que lo había convertido en un arma. Mi cuerpo se movió por instinto. En lugar de retroceder, me mantuve firme. «No soy mi padre», dije, con una voz suave pero firme. «¿Y su luna? Lamento su pérdida. De verdad». Las palabras parecieron sorprenderlo. Se congeló, su rostro gruñendo se contorsionó con un dolor repentino y crudo. La ira era solo un escudo, y yo acababa de pasar directamente por él. «No sabes nada de pérdida»,
susurró con la voz quebrada. Antes de que ninguno pudiera hablar, otra voz cortó la tensión aguda y fría como el hielo. «Basta». Elías estaba de pie en el gran arco de la biblioteca, una silueta contra la luz. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en su beta. Estaban clavados en mí, y su expresión era un maremoto de emociones indescifrables. Había estado en su oficina, tratando de trabajar, tratando de ignorar los eventos de la noche anterior. Pero el olor a lirios pudriéndose persistía en su mente. Se había convencido a sí mismo de que era una alucinación compartida, una manifestación del dolor colectivo de la manada. Hasta que una de sus patrullas informó que el precio, Serafina, estaba en la biblioteca. Su biblioteca. El lugar favorito de Lilith. La rabia, caliente e inmediata, lo había impulsado hasta allí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba tratando de provocarlo? ¿Se estaba burlando de la memoria de Lilith? Estaba listo para arrastrarla fuera, para arrojarla de nuevo a su celda y sellar la puerta para siempre. Pero entonces, oyó su voz. Lamento su pérdida. De verdad. Se detuvo en el arco, escondido en las sombras. Vio como su beta, un lobo conocido por su inquebrantable compostura, en realidad retrocedía ante sus palabras. Vio la genuina empatía en su rostro, la tranquila fuerza en su postura. Ella no estaba peleando con Kael, lo estaba sanando. Y algo dentro de Elías, algo duro y congelado, se quebró. Había estado tan seguro de su culpa, de su linaje manchado. La había pintado como un monstruo en su propia mente porque era más fácil que confrontar la verdad del vínculo. Pero la mujer que estaba viendo no era un monstruo. En el momento en que entró en la luz y dijo, «Basta», sintió que el mundo cambiaba. Su objetivo había sido castigarla. Pero ahora, mirándola allí de pie, rodeada por los fantasmas de su pasado, una nueva y aterradora pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si estaba castigando a una mujer inocente? Las implicaciones de esa pregunta eran tan vastas, tan devastadoras, que no podía enfrentarlas. Todavía no, así que hizo lo único que podía hacer. Reconstruyó sus muros de hielo, ladrillo a doloroso ladrillo. «Kael, déjanos», ordenó con voz plana. Kael dudó, luego bajó la cabeza y se retiró, dejándolos solos en la vasta y silenciosa biblioteca. La tensión entre ellos era algo vivo ahora, un hilo frágil tejido de sospecha, empatía y la innegable y agonizante atracción de su vínculo. Dio un paso hacia ella, su sombra cayendo sobre ella. Necesitaba reafirmar el control. Necesitaba ser el monstruo que ella creía que era. «Whatever game you are playing», he began, his voice a low growl, «it ends now». «Cualquier juego que estés jugando», comenzó, su voz un gruñido bajo, «termina ahora». Pero mientras las palabras salían de sus labios, sucedió de nuevo. El olor a lirios pudriéndose, tenue al principio, luego más fuerte, comenzó a filtrarse en el aire a su alrededor, y un susurro espectral y lloroso resonó desde los rincones sombreados de la habitación. «Él me olvida. Deja que la sangre de la asesina toque mis cosas». Los ojos de Serafina se abrieron de par en par por el terror, y Elías sintió que un frío pavor lo invadía. Esto no era una alucinación. Y ya no era solo su fantasma. Era el suyo. La confrontación en la biblioteca había dejado una grieta en el hielo de su alma. Sus palabras, lamento su pérdida, y la genuina empatía en sus ojos, lo perseguían. Y luego el fantasma de Lilith, había regresado, como si lo hubiera convocado la tensión entre ellos. Elías era un lobo de lógica y orden, y sin embargo su mundo se estaba sumiendo en el caos. Y a causa de eso, hizo lo único que sabía hacer: imponer control. Al amanecer, convocó a una sesión de entrenamiento para toda la manada en el patio principal. No era un simulacro, era una purga. Los haría correr hasta que sus músculos ardieran, hasta que estuvieran demasiado exhaustos para susurros y sospechas. Les recordaría que él era su alfa, que su palabra era ley,
y que la disciplina era el corazón de su fuerza. A decir verdad, también estaba intentando recordárselo a sí mismo. Se paró en los acantilados con vista a los terrenos de entrenamiento, con el viento azotando su cabello. Abajo, sus lobos se movían con una precisión mortal, peleando, cambiando de forma, haciendo ejercicios. Eran una máquina hermosa y letal. Y ella estaba mirando. Le había ordenado a Kael que la trajera. Se dijo a sí mismo que era parte de su castigo, mostrarle el poder al que estaba endeudada, pero en el fondo, sabía la verdad. Era una prueba. Necesitaba verla, sentir el vínculo al aire libre, y probarse a sí mismo que podía controlarlo. Que podía estar en el mismo espacio y no sentir nada. Era una misión de tontos. Podía sentir su presencia como un zumbido bajo su piel. Su lobo, que había estado agitado toda la mañana, pasé de inquieto al borde de su conciencia. La compañera nos mira, susurró. Muéstrale nuestra fuerza. Silencio. Gruñó para sus adentros, apretando los puños. Vio a Kael asignar a 2 lobos más jóvenes, poco más que cachorros, para un combate de práctica. Uno era demasiado ansioso, sus movimientos descuidados por la necesidad de impresionar. Elías vio el error antes de que sucediera. El cachorro se lanzó, no con control, sino con pura agresión desenfrenada. Calculó mal su ángulo, su oponente esquivó, y su impulso lo llevó hacia adelante. Un borrón de garras y dientes, dirigido directamente al borde de los terrenos, dirigido directamente hacia Serafina. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a un solo punto. Ella. Su cuerpo se movió por instinto. No hubo pensamiento, no hubo decisión, solo una orden primaria, profunda en el alma. Proteger. Antes de que las palabras salieran de sus labios, había desaparecido de los acantilados. No corrió. Se movió como una sombra, un borrón vestido de negro de velocidad que era apenas humano, cubriendo 50 yardas en el espacio de un aliento. Intentaba ser invisible, de pie cerca del borde de los terrenos de entrenamiento, un fantasma en el festín de guerreros. Los observaba moverse, una aterradora sinfonía de músculo e instinto. Y lo observaba a él, a Elías. Estaba de pie en los acantilados como un dios oscuro, su poder una fuerza palpable que comandaba el mismo aire a su alrededor. El espacio entre ellos ardía, una atracción constante y agonizante. Vi a los 2 lobos jóvenes peleando, e incluso para mi ojo inexperto, algo se sentía mal. Uno era demasiado agresivo, demasiado salvaje. Entonces, sucedió tan rápido, una embestida, una esquiva, una trayectoria que salió horriblemente mal. Mi mundo se inclinó. Un lobo gruñendo, todo dientes y garras, volaba por el aire, directo hacia mí. No tuve tiempo de gritar. No tuve tiempo de moverme. Estaba congelada. Un ratón en el camino de un halcón. Pero entonces, una sombra. Un latido después, algo se estrelló contra mí, no con la fuerza de un ataque, sino con un peso sólido y protector. Brazos fuertes, envueltos en cuero negro, me rodearon, girándome y protegiéndome con un cuerpo tan duro como la misma montaña. Estaba apretada contra un muro de músculo, mi cara enterrada en un pecho que olía a pino, invierno, y un aroma que era única y desgarradoramente suyo. Elías. El cachorro rebelde se estrelló contra el suelo donde yo había estado parada, un grito de shock y dolor saliendo de su garganta. Pero apenas lo oí. Todo lo que podía sentir era él. El vínculo, que había sido un dolor sordo durante días, estalló en vida como una supernova. Fue una ola gigante de posesión, de seguridad, de una certeza tan profunda que hizo cantar a mis huesos. Este era mi lugar. Este era mi compañero. El momento se hizo añicos tan rápido como comenzó. Él me apartó de un empujón como si se hubiera quemado, retrocediendo tambaleante un paso. Su pecho jadeaba, sus ojos color nube de tormenta muy abiertos con una mirada de puro y horrorizado shock. No estaba mirando al cachorro del que me acababa de salvar. Estaba mirándome a mí.
y parecía totalmente traicionado por su propio cuerpo. Todo el terreno de entrenamiento había enmudecido. Cientos de pares de ojos estaban puestos en nosotros, sus expresiones una mezcla de confusión, shock y creciente sospecha. Todos lo habían visto. Todos habían visto a su alfa doliente e inalcanzable moverse como un rayo para proteger al precio sin valor. Sin decir una palabra más, me dio la espalda, sus hombros rígidos con una terrible tensión. «Sáquenla de mi vista», le ordenó a Kyle con la voz tensa, cruda. Y mientras me llevaban, supe una cosa con certeza. Los muros alrededor de su corazón no estaban hechos de hielo, estaban hechos de cristal, y estaban empezando a agrietarse. El incidente en los terrenos de entrenamiento fue una catástrofe. Fue una exhibición pública de la misma debilidad que estaba tratando de aplastar. Ahora los susurros en la manada no eran solo sobre el fantasma, eran sobre él, sobre ella. Había visto las miradas en sus ojos, las preguntas que tenían demasiado miedo de hacer. ¿Está olvidando su voto? Por eso había permitido que la ceremonia del aniversario procediera. Necesitaba arreglar esto. Necesitaba un gesto público y grandioso para reafirmar su lealtad a Lilith, para lavar la mancha de su traición instintiva. Se pararía ante su manada en el memorial y mostraría su dolor. Les mostraría a todos que su corazón seguía siendo una tumba y que solo una mujer estaría enterrada allí. Estaba de pie frente al frío hogar en el gran salón, la manada reunida y en silencio. El aire estaba espeso con el olor del incienso ceremonial de pétalo de luna, su favorito. Estandartes de su casa, el lobo plateado sobre un campo negro, colgaban de las vigas. Era un santuario perfecto para su dolor. Y entonces, Kyle llevó a Serafina al salón. Iba vestida con una túnica negra formal, su rostro pálido, sus ojos bajos. Ponerla aquí, en el corazón de su dolor, estaba destinado a ser la declaración definitiva. Ella no es nada, una sombra, una deuda. Sin embargo, en el momento en que ella entró, el vínculo pulsó. Su lobo se agitó, un sonido bajo y lúgubre en su alma. Lo odió. La odió a ella por hacerle sentirlo. Se odió a sí mismo por no ser lo suficientemente fuerte para matarlo. Kyle comenzó el elogio fúnebre, su voz cargada de emoción, relatando historias de la belleza de Lilith, su fuerza, su feroz amor por la manada. Elías dejó que las palabras lo inundaran, usándolas para reconstruir sus muros, para fortificar su dolor. Se concentró en el dolor, en el vacío que ella había dejado. Recordó su risa, un sonido como campanillas. Recordó la forma feroz, casi temeraria, en que ella había presionado por alianzas, un rasgo que algunos habían llamado ambición. Incluso recordó su última discusión, una amarga pelea sobre el territorio de la manada del bosque plateado, que ahora se sentía como una profecía. Era todo lo que le quedaba. Recuerdos. Pero mientras el discurso de Kyle llegaba a su crescendo, el aire en el salón cambió. El humo del incienso se espesó, cualesciendo en el centro de la habitación. Un escalofrío, más frío que cualquier invierno de montaña, barrió el salón, apagando las velas. Jadeos y gemidos ondularon por la manada, y en el eco de su voz, ella apareció. Lilith. Era una forma espectral y brillante de luz plateada, su rostro una máscara de pena etérea. Se veía exactamente como la recordaba. Hermosa, trágica. Mi amor, susurró su voz haciendo eco desde las mismas piedras. Mi manada. Los lobos a su alrededor estaban transfixados, muchos cayendo de rodillas, con lágrimas corriendo por sus rostros. Elías sintió su propio corazón apretarse en un torno de dolor agonizante. Era ella. Era su Lilith. Había vuelto a él. Pero cuando sus ojos espectrales recorrieron la habitación, se posaron en Serafina, y su hermoso y doloroso rostro se retorció en una máscara de rabia. Levantó una mano brillante y translúcida y apuntó. Un grito lleno de furia y dolor sobrenatural rasgó el salón. La sangre de la asesina contamina este salón. Él la deja quedarse.
Me olvida. Yo estaba allí de pie, una prisionera en la corte de los muertos. Cada palabra del elogio era una piedra lanzada contra mí. Cada lágrima derramada por la manada era una acusación. Intentaba aguantar, simplemente sobrevivir a este ritual de odio. Entonces, el fantasma apareció. Mi primera reacción fue terror puro y primario. La forma espectral de la luna Lilith era imposiblemente real. Su dolor, una fuerza tangible que hacía doler mi pecho. La reacción de la manada fue inmediata, una ola de asombro y dolor. Vi el rostro de Elías, y era una máscara de asombro destrozado y con el corazón roto. Pero entonces, el fantasma me señaló a mí, y mientras su grito resonaba en mi cráneo, algo se sintió mal. Mi claridad emocional, la parte de mí que sentía la verdad bajo la superficie, se activó con fuerza. El dolor del fantasma era una actuación, era hueco. Bajo la pena, no sentía pérdida, sentía rabia, rabia fría, calculadora y manipuladora. Y debajo de eso, una pizca de triunfo. Este no era un espíritu sufriendo, esto era un depredador. Mientras la manada estallaba en pánico y furia, su miedo convertido en ira, todo dirigido hacia mí, miré a Elías. Su rostro era un campo de batalla. Vi el dolor crudo y agonizante mientras miraba al espectro de su amor perdido. Vi la furia y la condena cuando sus ojos se posaron en mí. Pero también vi algo más. Cuando unos lobos más agresivos comenzaron a moverse, a gruñir en mi dirección, vi un destello del mismo instinto primario y protector de los terrenos de entrenamiento. Su dolor por su compañera muerta estaba en guerra con la necesidad de su alma de proteger a su compañera viva. En ese único latido, el mundo cambió. Esto ya no era solo sobre un fantasma. Esto era sobre él, sobre su elección. La acusación del fantasma no solo me había condenado a mí, lo había forzado a una encrucijada. El fantasma se desvaneció con un último y lloroso grito, dejando caos y terror a su paso. El salón era un desastre de lobos gritando, llorando, gruñendo. Pero Elías no los estaba mirando a ellos. No estaba mirando el espacio vacío donde su amor pasado acababa de estar. Estaba mirando directamente a mí, y sus ojos. Sus ojos contenían una tormenta aterradora y capaz de cambiar el mundo. El juego acababa de cambiar, y tenía la horrible sensación de que yo era el premio. El grito del fantasma aún resonaba en mis oídos, un sonido fantasma que se aferraba al silencio de mi fría habitación. Y la manada se lo había creído. Habían mirado a un espíritu doliente, una mentira trágica y hermosa, y se la habían tragado entera. Mi miedo, que una vez fue algo salvaje y en pánico, se había consumido. Y en su lugar, un diamante frío y duro de desafío comenzó a formarse en mi pecho. Mi culpa heredada, la falsa creencia de que estaba manchada por los pecados de mi padre, era una jaula en la que había vivido toda mi vida. Pero este fantasma, esta mentira, era una llave. Era tan teatral, tan perfectamente diseñada para herir, que no podía ser real, y yo no sería un chivo expiatorio para un fantasma. Mi nuevo objetivo ya no era solo sobrevivir, era luchar, y lucharía con las únicas armas que tenía, mi mente y las palabras olvidadas de los muertos. Por eso volví a la biblioteca. Ya no se sentía como un lugar de duelo, sino como una armería esperando ser usada. El olor a papel quebradizo y cosas olvidadas era el olor de la munición. Durante 2 días, apenas dormí. Busqué cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. No solo folclore, sino textos sobre magia prohibida, sobre los límites del espíritu de un lobo después de la muerte. La manada me dejó sola. Mi presencia en el lugar favorito de su luna muerta era una blasfemia que nadie se atrevía a interrumpir. Pensaban que estaba loca de culpa. Bien, que lo piensen. Mientras tanto, sentía sus ojos sobre mí. Elías. Nunca entraba en la biblioteca, pero captaba su olor en el pasillo, o veía una sombra moverse en el arco. Me estaba observando. Una polilla atraída por una llama que sabía que lo destruiría.
La pregunta era, ¿me dejaría arder o intentaría apagar el fuego? Entonces, lo encontré. Era un libro pequeño, encuadernado en cuero, escondido en una sección sobre magia teórica. El pasaje era corto, pero las palabras hicieron que mi sangre se helara. Describía un ritual raro y prohibido, proyección etérea. No el viaje de un espíritu, sino la proyección de la conciencia de un lobo vivo. Era una perversión del camino espiritual, una magia que permitía a un hechicero crear una ilusión realista, un fantasma que podía interactuar con el mundo, alimentado por un objeto de enfoque y la energía emocional de otros. Su dolor es su combustible, me di cuenta con una sacudida. En ese momento, todo encajó. Ella no era un fantasma, era un titiritero, y todos nosotros éramos sus títeres. Antes de que pudiera siquiera procesar qué hacer a continuación, una sombra cayó sobre mí. Levanté la vista y él estaba allí. Elías. Finalmente había cruzado el umbral. La había estado observando. No podía mantenerse alejado. Cada instinto le decía que la sacara a rastras de la biblioteca, que la encerrara lejos del recuerdo de Lilith. Pero su sentido de justicia interior, una parte de él que creía muerta, era una voz persistente y fastidiosa en el fondo de su mente. ¿Y si ella tiene razón? La había visto, día tras día, no llorando ni rezando por perdón, sino trabajando. Se movía con una feroz determinación de erudita que era a la vez exasperante y convincente. Vio el fuego en ella, una llama tranquila y obstinada que se negaba a ser extinguida por el frío de su guarida, y se encontró deseando ver si era lo suficientemente fuerte como para quemar la niebla de su propio dolor. Pero cuando vio el libro en sus manos, un texto antiguo sobre magia del alma que no había visto en años, un frío pavor lo invadió. Esto había ido demasiado lejos. Su búsqueda de respuestas ahora pisaba terreno sagrado, sobre la misma naturaleza del mundo espiritual donde Lilith ahora residía. Su objetivo era detenerla, poner fin a esta locura antes de que los consumiera por completo a ambos. Salió de las sombras, su presencia silenciando el suave rasguño de su pluma sobre el pergamino. Ella levantó la cabeza de un golpe, sus ojos de cervatillo muy abiertos, esta vez no con miedo, sino con una desafiante y sorprendente faire. «Tienes que escucharme», dijo, su voz un susurro bajo y urgente. «Ya he escuchado suficientes mentiras», gruñó, acercándose a su mesa. «No profanarás su memoria con esta fantasía. No pronunciarás su nombre». «Tengo que hacerlo», insistió, manteniendo su posición. «Porque el fantasma, el espíritu por el que todos están de duelo es una mentira, Elías». El sonido del nombre de Lilith en sus labios, pronunciado con tanta certeza, fue un golpe físico. Un gruñido le arrancó del pecho. «No sabes nada». «Sé que no es un fantasma», Serafina le espetó, su voz elevándose, quebrándose por la fuerza de su convicción. «Es una ilusión, una proyección. Está viva, Elías, y te está manipulando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Una declaración de guerra contra el fantasma que gobernaba su corazón. Él era una tormenta contenida en el cuerpo de un hombre, sus ojos destellando con un dolor tan profundo que era casi indistinguible de la rabia. «Sal», ordenó, su voz peligrosamente baja. «No», susurré, mi corazón martillando contra mis costillas. Tenía que hacerle ver. Hay un ritual. Usa un objeto de enfoque. Se alimenta de la emoción. «¡Silencio!», rugió, golpeando la mesa con las manos. La madera crujió en protesta y los libros cayeron al suelo. «¿Crees que tus cuentos de hadas pueden explicar lo que yo vi? ¿Lo que toda mi manada vio?» «No fue un recuerdo. Fue una actuación», grité, perdiendo mi propio control. «Y en el fondo lo sabes. Tu sentido de justicia, el alfa que hay en ti, sabe que algo está mal. Simplemente tienes demasiado miedo de admitirlo porque significaría dejarla ir». Un sonido de pura y agonizante frustración le arrancó de la garganta. Caminó alrededor de la mesa, acorralándome contra una alta estantería de libros.
Estaba tan cerca ahora que el calor de su cuerpo era un horno, su olor, pino, invierno y furia, una tormenta intoxicante. El espacio entre ellos ardía. Esto ya no se trataba de un fantasma, se trataba de nosotros, del vínculo que crepitaba y chispeaba en el aire cargado. «No tienes idea de lo que temo», respiró, su voz una cosa cruda y rota. Apoyó las manos en la estantería a cada lado de mi cabeza, enjaulándome. Su rostro estaba a centímetros del mío, sus ojos color nube de tormenta, un tempestad de dolor, de rabia y de una aterradora e innegable hambre. Y entonces lo vi. La verdad, no solo tenía miedo de dejar ir a Lilith, tenía miedo de tender la mano hacia mí. Como si el destino lo exigiera, mi mano se levantó. Mis dedos tocaron suavemente su mejilla. Su piel estaba caliente, su barba áspera bajo mis yemas. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado un rayo, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Pero no se apartó. «Ella es un recuerdo, Elías», susurré con la voz temblorosa. «Pero yo soy real». En un solo latido, el mundo cambió. Él aplastó su boca contra la mía. No fue un beso de ternura, fue una colisión. Una reclamación desesperada y salvaje nacida de un año de dolor y un mes de deseo prohibido y agonizante. Era el sabor del invierno y la pena, el mordisco enfadado y posesivo de su lobo rompiendo finalmente sus cadenas. Sus brazos me rodearon, aplastándome contra él como si pudiera absorberme en su misma alma. Y ella lo permitió. No solo le devolví el beso, respondí a su fuego con el mío. Mis manos se enredaron en su cabello oscuro, atrayéndolo más cerca. El vínculo entre nosotros estalló, una triunfante y abrasadora ola de pura felicidad que borró todo lo demás. Por ese único y robado momento, no hubo fantasma, ni deuda, ni manada. Solo estuvo él, solo nosotros. Tan rápido como comenzó, se separó de mí. Retrocedió tambaleándose, su pecho jadeaba, sus ojos muy abiertos con autodesprecio y horror. Me miró como si yo fuera una víbora que acababa de envenenarlo. «Esto», jadeó, negando con la cabeza. «Esto no cambia nada». Pero ambos sabíamos que mentía. Cuando se dio la vuelta y salió furioso de la biblioteca, dejándome temblando y sin aliento, el eco de ese beso permaneció. Se había cruzado un punto sin retorno, y lo había cambiado absolutamente todo. Era un traidor. La palabra era una marca en su alma. El sabor de ella, dulzura, desafío y una imposible certeza, aún persistía en sus labios. Pasó el resto del día en un exilio autoimpuesto en la torre de vigilancia más alta, con el viento azotándolo, tratando de borrar su olor de su piel, su sensación de su memoria. Fue inútil. El vínculo, ahora completamente despierto, era un fuego rugiente en su sangre. Su lobo, que había estado hosco, era ahora una bestia triunfante y posesiva, exigiendo que volviera con ella, que la reclamara, que la marcara como suya. Había traicionado a Lilith, había traicionado su voto, se había traicionado a sí mismo. Cuando cayó la noche, estaba hecho un desastre, dividido entre un dolor que se sentía como un deber sagrado y un deseo que se sentía como una verdad primaria. Estaba bajando las escaleras de la torre cuando el primer grito resonó desde el gran salón de abajo. Se movió antes de que el sonido se desvaneciera, su corazón apresándose con un nuevo tipo de pavor. El gran salón era un caos. Los lobos se apiñaban alrededor del hogar, sus rostros pálidos de pánico. En el centro del grupo, una loba joven estaba en el suelo, convulsionando, su respiración entrecortada y dolorosa. Mientras se abría paso, vio a otro, y luego a otro, desplomarse en el suelo, gimiendo de agonía. «¿Qué pasa?», rugió, su autoridad de alfa cortando el pánico. Kael se apresuró a su lado, su rostro sombrío. «Son las reservas curativas, Alfa. Las hierbas para el té de la tarde. Están enfermos. Todos los que bebieron de la tetera están enfermos. Veneno». La palabra era una serpiente en su mente, un ataque. ¿Pero de quién? ¿Cuándo? Y entonces los ojos de Kael,
duros con una repentina y terrible certeza, encontraron a una figura de pie sola cerca del arco de las cocinas. Una figura que había sido desterrada, pero que ahora estaba aquí. Serafina. «¡Es ella!», Kael gruñó, señalando con un dedo tembloroso. La vi cerca de las reservas curativas esta tarde, justo antes de preparar las hierbas. La sangre de Elías se heló, se giró, y sus ojos se encontraron con los de ella a través de la habitación caótica. Ella estaba pálida, sus ojos muy abiertos con una mezcla de confusión y creciente horror mientras todas las cabezas en el salón se giraban para mirarla. La acusación pendía en el aire, espesa y venenosa. Su mente era un campo de batalla. Un momento, revivía la certeza que destrozaba el alma de su beso en la biblioteca. Al siguiente, veía a miembros de la manada enfermos y muriendo, y su beta, su lobo más confiable, acusaba al objeto de su deseo de alta traición. Su deber como alfa, su promesa de proteger a su manada, se desplomó sobre él con el peso de una montaña. El fuego del vínculo aún rugía en sus venas, pero ahora, una sospecha fría y terrible comenzó a apagar las llamas. ¿Y si ella lo había estado manipulando todo este tiempo? ¿Y si su verdad, en la biblioteca, era solo una hermosa y calculada mentira, diseñada para distraerlo mientras ella hacía su jugada? Antes de que las palabras salieran de sus labios, ella negó con la cabeza, una súplica silenciosa y desesperada. No. Yo no fui. Pero en el centro del salón, otro lobo tosió, un sonido terrible y desgarrador, y se desplomó. Y Elías supo, con una certeza que lo partió en dos, que tenía que tomar una decisión. Su manada, o la mujer que podría ser su compañera destinada, y su envenenadora. Caos. Era algo vivo en el gran salón, una bestia hecha de miedo y furia. Sus lobos estaban enfermos, y la mirada colectiva de la manada se había convertido en un arma, dirigida a la única mujer a la que su alma gritaba proteger. Kael estaba a su lado, su rostro una máscara de sombría certeza, presentando una pequeña bolsa bordada. «Encontramos esto, Alfa», dijo Kael, su voz baja y dura. «Escondida detrás de las reservas de hierbas. Es de ella». Elías miró la simple bolsa de cuero. Reconoció el bordado con hilo plateado de la manada del bosque plateado. No era nada. Un pedazo de basura endeble y circunstancial. Pero en una habitación llena de enfermedad y pánico, era una sentencia de muerte. Miró a Serafina. Ella estaba de pie sola, una isla pequeña y desafiante en un mar de lobos gruñendo. Sus ojos grandes y luminosos con un terror que le destrozaba el corazón, estaban fijos en él. No mostraban culpa, solo una súplica silenciosa y desesperada. «Créeme». ¿Y la parte más terrible? Lo hizo. Una parte de él, la parte primaria e instintiva que conocía su alma como la suya propia, gritaba que ella era inocente. Pero su manada estaba enferma. Su beta señalaba con el dedo. Su deber era una cadena alrededor de su cuello, tirando de él hacia abajo. Lo que es peor, su propio dolor era un veneno en su mente, susurrando que esto era justicia, que esta era la voluntad de los espíritus. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera elegir un bando en la guerra que lo destrozaba, el aire se enfrió. Las antorchas del gran salón parpadearon, proyectando sombras largas y danzantes. El olor a lirios pétalo de luna pudriéndose, tenue al principio, luego abrumadoramente fuerte, inundó la habitación. Y entre ellos, algo se quebró. Ella se materializó sobre el hogar central, no en una tormenta de rabia esta vez, sino en una nube de luz etérea y llorosa. Lilith. Su forma era más sólida, más hermosa que nunca. Miró a los lobos enfermos en el suelo, su rostro espectral una máscara de perfecto y trágico dolor. Luego, su mirada, llena del dolor de una amante y la gracia de una mártir, se alzó para encontrarse con la de él. Ella los envenena.
La voz de Lilith era un susurro que cada lobo en el salón podía escuchar en su propia mente. Era un sonido de pura y desgarradora traición. Envenena a tu manada con sus manos manchadas. Todo para hacerte olvidar el amor que compartimos. Para hacerte olvidarme. Las palabras del fantasma fueron el golpe final y devastador. Fue una jugada maestra de manipulación, una mentira tan perfectamente elaborada que se sentía como una verdad sagrada. Le daba a su manada un villano, y a él, una justificación, una excusa para elegir el pasado, una excusa para elegir al fantasma sobre la mujer viva y respirando por la que su alma se destrozaba. El conflicto en sus ojos murió. La guerra había terminado, y había elegido su bando. La bolsa. Era mía. La reconocí. La había perdido días atrás en la biblioteca. Pero ¿cómo llegó a las cocinas? Mi mente daba vueltas, tratando de asir los bordes de una conspiración que se cerraba a mi alrededor como una red. Entonces, el fantasma apareció, y sentí una desesperación tan profunda que fue casi un alivio. Esto era todo. El jaque mate. La actuación del fantasma era impecable. Ya no era un monstruo chillón, era una santa, una víctima llorosa, y sus palabras eran el veneno, no las hierbas. La vi convertir el miedo y el dolor de toda la manada en un arma, y la vi apuntarla directamente a mi corazón. Pero no fue el odio de la manada lo que me quebró. Fue la expresión en el rostro de Elías. Vi el momento en que se rindió. Vi la desesperada guerra interna en sus ojos parpadear y morir, reemplazada por una fría y terrible resolución. La débil esperanza a la que me había aferrado, la tonta creencia de que el vínculo entre nosotros sería lo suficientemente fuerte para ver la verdad, se convirtió en cenizas en mi boca. Iba a sacrificarme a la memoria de ella. Mientras su nombre pendía en el aire, su mirada, ahora vacía de todo conflicto, se posó en mí. Era la mirada de un juez, un verdugo y un extraño. En ese momento, el hombre que me había besado con una pasión tan desesperada y salvaje en la biblioteca se había ido. En su lugar estaba el alfa frío y doliente que había conocido en la frontera, el rey de un reino encantado, y yo era la traidora a la que estaba a punto de condenar a muerte. Levantó una mano, y el salón cayó en un silencio muerto y expectante. Cada ojo estaba puesto en él. Sintió su dolor, su miedo y su necesidad de justicia, y se la daría. Era su deber. Comenzó a caminar hacia ella. Cada paso era un martillazo en su propia alma. El vínculo gritaba, una cosa cruda, frenética y aterrorizada, suplicándole que se detuviera, que volviera atrás. Su lobo aulló en su jaula de dolor, arañando los barrotes. Ignoró todo eso. Se detuvo a unos pies de ella, lo suficientemente cerca como para ver cómo la última y titilante chispa de esperanza en sus ojos moría. Lo suficientemente cerca como para oler su aroma, esa intoxicante mezcla de libros viejos y hierbas silvestres, ahora manchada con el amargo regusto de su miedo. Serafina del bosque plateado, comenzó, su voz una cosa fría y muerta. Era la voz del alfa, y nada más. Fuiste traída a esta manada como una deuda, un pago en sangre por la pérdida de nuestra luna. La vio estremecerse, pero no pudo detenerse. Las palabras eran un torrente ahora, un escudo que estaba construyendo contra su propio corazón. Pero tu presencia ha traído más que un recordatorio de nuestra pérdida. Ha traído una maldición. Hizo un gesto hacia los lobos enfermos, hacia la forma brillante y llorosa de Lilith. Ha traído veneno, y ha traído sacrilegio. Dio un paso final, hasta que el espacio entre ellos ardía con un fuego frío y terrible. Esta conexión entre nosotros, dijo, su voz bajando a un susurro bajo y venenoso solo para sus oídos, aunque toda la manada sintió su poder. No es un regalo de la diosa, es una enfermedad, una magia oscura enviada para manchar lo que era puro, para envenenar la memoria de mi verdadera compañera.
Mientras las palabras salían de sus labios, lo sintió. El vínculo entre ellos no solo se tensó, se hizo añicos. El grito en su alma fue tan fuerte, tan lleno de un dolor que nunca había imaginado, que pensó que realmente podría morir. Lo siguió un silencio profundo, terrible y absoluto. La parte de su alma que se había conectado a la suya se había ido, la había matado, y el vacío que quedó era 1000 veces peor que el dolor que había alimentado durante un año. Se volvió hacia su manada, su rostro una máscara de piedra. Por el crimen de envenenar a esta manada y profanar la memoria de la luna Lilith, declaró, su voz retumbando en el salón, la sentenció a las celdas bajo la guarida. Una enfermedad, una magia oscura. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. No fue la acusación de envenenamiento lo que me quebró. Fue él. Fue el hombre que mi alma había reconocido como su otra mitad, mirándome a los ojos y llamando maldición a lo más sagrado entre nosotros. Mi falla interna, contra la que había luchado tan duramente, finalmente ganó. El desafío, la esperanza, el fuego. Todo se extinguió en ese único y terrible momento. Mi padre tenía razón. Yo era una debilidad en el linaje. El fantasma de Lilith tenía razón. Yo era una mancha. Elías tenía razón. Yo era una enfermedad. No sentí nada cuando los guardias me agarraron de los brazos. Mi cuerpo era un caparazón vacío, el alma dentro de él hecha añicos en 1.000.000 de pedazos. Mis piernas no me sostenían y tuvieron que arrastrarme fuera del salón. La manada se abrió para mí, sus rostros una mezcla de odio, triunfo y miedo. Estaban mirando a un monstruo, y finalmente les creí. Mi última visión fue de él. Elías. Estaba de pie junto a la forma brillante y hermosa de su fantasma, un rey reunido con su reina. Había tomado su decisión, había elegido su recuerdo, y nunca se había visto más solo. Luego, me arrastraron por una escalera de piedra serpenteante hacia el frío y húmedo oscuro bajo la montaña. La puerta de hierro crujió al abrirse, un sonido de finalidad. Me empujaron dentro. La puerta se cerró de golpe, y el silencio que siguió fue absoluto. Me sumí en una oscuridad tan completa, tan profunda, que se sintió como el fin del mundo. Todo lo mío estaba perdido. Oscuridad. Era algo físico, una manta pesada y sofocante que olía a piedra húmeda y desesperación. En las primeras horas, o fueron días, la recibí con gusto. Había dejado que mi culpa me consumiera, dejando que el silencio donde el vínculo solía estar se convirtiera en mi tumba. Yo era una maldición, una enfermedad, y este era mi lugar legítimo. Pero el silencio no era perfecto. En la aplastante quietud, un único pensamiento discordante comenzó a hacer eco. La bolsa, mi bolsa de cuero. Recordé haberla dejado caer entre los estantes de la biblioteca, un lugar al que Cale me había prohibido entrar con su propia amenaza gruñendo. Entonces, ¿cómo la encontró él cerca de las cocinas? Él no tenía ninguna razón para estar allí. A menos que él hubiera estado en la biblioteca. A menos que la hubiera tomado. Tal vez no era el destino. Tal vez era una mentira. El pensamiento era una pequeña chispa en la vasta y abrumadora oscuridad. No era esperanza. Todavía no. Pero era una pregunta. Y una pregunta era un arma. Tiempo después, el chirrido de la cerradura fue un sonido ensordecedor. Una rendija de luz de antorcha cortó la negrura, y un lobo joven que reconocía vagamente deslizó una taza de madera con agua y un pedazo de pan duro entre los barrotes. No quería mirarme a los ojos. Sus manos temblaban, y en ese momento lo sentí, no con el vínculo, sino con mi propia fuerza olvidada, mi claridad emocional. Bajo su miedo hacia mí, el monstruo, había otro miedo, uno más profundo. Tenía miedo de su propia manada. Dudaba. Como si me tirara de una cuerda, me acerqué a los barrotes, mi voz un susurro seco y quebrado. No tienes que tenerme miedo a mí. El guardia, cuyo nombre supe que era Reese,
Retrocedió sobresaltado. No lo estoy. Sí, lo estás, dije, mi voz recuperando una pizca de su antigua firmeza. Pero no por la razón que crees. Tienes miedo porque viste algo, ¿verdad? Algo que no tenía sentido. Sus ojos, jóvenes y muy abiertos, finalmente se encontraron con los míos. Y vi la verdad allí. Él era un paria, su olor teñido con la amargura de ser pasado por alto y acosado. Era igual que yo. La chispa de desafío dentro de mí prendió fuego. Mi objetivo, una vez un vago deseo de sobrevivir, se volvió agudo y claro. No moriría por una mentira. Ayúdame, susurré. Y yo puedo ayudarte a ti. Estaba sentado en su oficina, el silencio una bestia rugiente. Había cumplido con su deber, había elegido a su manada, había honrado su voto a Lilith. Debería sentir paz, debería sentir la quieta y fría satisfacción de la justicia servida. En cambio, sentía nada. El lugar en su alma donde el vínculo había estado era una herida abierta y sangrante. El silencio no era paz, era muerte. Su lobo se había ido, no dormido, no hosco, ido. Un vacío donde una parte viva y respirante de él solía estar. Había ejecutado una parte de su propia alma, y este caparazón hueco y sin vida era todo lo que quedaba. Miró fijamente la pequeña bolsa de cuero sobre su escritorio. Kael la había presentado como evidencia. La tomó. Olía a ella. Ese exasperante e intoxicante aroma a papel viejo y hierbas silvestres. No olía a raíz de la muerte, el veneno que había enfermado a su manada. Y entonces, un recuerdo del caos del gran salón salió a la superficie. El fantasma de Lilith, en su momento de acusación perfecta y dolorosa, había dicho algo extraño. Ella los envenena para hacerte olvidar el amor que compartimos. Pero luego había añadido algo más, un detalle perdido en el pánico. Algo sobre un pacto con los clanes de las sombras, un medio para su magia oscura. El detalle era una astilla en su mente. La verdadera Lilith, a la que él había amado, había sido una purista. Veía a los clanes rebeldes y su magia marginal con absoluto desprecio. Habría muerto antes que hacer un pacto con ellos. Era una única nota discordante en una sinfonía de dolor perfecto. Una mentira. Mientras la verdad se desentrañaba, su fuerza interior, su sentido de justicia enterrado, se abría camino a rastras fuera de la tumba de su dolor. Había sido un tonto ciego y doliente. Había dejado que un recuerdo, un fantasma, lo llevara de la nariz y condenara a una mujer inocente. No solo a una mujer, ni siquiera podía pensar la palabra. El dolor era demasiado grande. Su objetivo, una vez una obligación turbia hacia el pasado, se convirtió en una necesidad furiosa y dura como un diamante para el presente, para la verdad. Y supo, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que la verdad no estaba en el gran salón con su manada, sino encerrada en la oscuridad de abajo. Reese volvió. Su miedo todavía estaba allí, un regusto metálico y agudo en el aire, pero debajo de él había un destello de algo más. Determinación. Confesó en un susurro apresurado y aterrorizado que no creía que yo fuera una envenenadora, que había visto al Betaquel viniendo de la dirección de la biblioteca esa tarde, con el rostro una máscara de furia, justo antes de que la evidencia fuera encontrada. Lo estaban usando, y él lo sabía. ¿Qué necesitas?, preguntó, su joven voz apenas audible. La chispa de esperanza dentro de mí rugió convirtiéndose en una llama. «Carbón», dije, con voz urgente. «Y pergamino, cualquier cosa en la que pueda escribir». Dudó solo un segundo antes de asentir y desaparecer de nuevo en las sombras. Estaba corriendo un gran riesgo. Me estaba eligiendo a mí, la paria, por sobre su manada. Cuando regresó, con las manos temblando mientras pasaba los objetos entre los barrotes, supe que esta era mi única oportunidad. Mis dedos, torpes por el frío, forcejearon con el carbón.
Mi objetivo era único: sacar todo lo que sabía de mi cabeza y ponerlo en un mensaje que Elías pudiera leer. Escribí sobre la proyección etérea, sobre la necesidad de un objeto de enfoque, sobre el fantasma alimentándose de su dolor. Era una apuesta desesperada y loca, un mensaje en una botella arrojado a un océano de odio, dirigido al mismo hombre que me había encarcelado. Pero él era el único con el poder para llevarlo a cabo. Cuando terminé, con la mano dolorida, presioné el pergamino doblado de nuevo en la mano de Rhys. «Tienes que llevárselo a él», supliqué. «Al Alfa, a nadie más». Él miró la nota, luego a mí, sus jóvenes ojos llenos de un peso terrible. «Él me matará. Nos matará a los dos si no lo haces», susurré. Tragó saliva con dificultad, luego asintió, deslizando la nota en su túnica, y mientras desaparecía, dejándome una vez más en la oscuridad total, mi mundo se inclinó. Acababa de poner mi vida, y toda la verdad, en manos de un chico que apenas conocía y del hombre que mi alma había elegido. No fue a la biblioteca. Fue al único lugar que había jurado que nunca volvería a entrar: las habitaciones de Lilith. Romper el sello de la puerta se sintió como un sacrilegio, el sonido haciendo eco en el salón silencioso. La habitación era un santuario, intacta durante un año, el aire espeso con el aroma desvanecido de su perfume y polvo. Esperaba ser golpeado por una ola de dolor. En cambio, se sintió frío. Era el frío de un museo, no de un hogar. Comenzó a buscar, sin saber qué estaba buscando. Su objetivo era simplemente encontrar la mentira. Y la encontró, escondida debajo de una tabla del piso suelta, oculta bajo una pila de cartas sentimentales. No era un recuerdo. Era un libro. Un grimorio oscuro encuadernado en piel de serpiente. Sus manos temblaron al abrirlo. Las páginas estaban llenas de su elegante y familiar escritura, pero las palabras eran monstruosas. Hechizos para ilusión, rituales para manipulación emocional, y un capítulo final y horroroso que detallaba una ceremonia para cortar la conexión de un alfa con su manada y robar su poder para el lanzador del hechizo. Justo cuando estaba mirando un diagrama de un amarre del alma, un guardia apareció en la puerta, pálido y temblando. Un cachorro llamado Rhys. «Alfa», tartamudeó el muchacho, sosteniendo un trozo de pergamino doblado como si fuera una serpiente venenosa. Un mensaje. De la prisionera. Elías arrebató la nota de la mano del muchacho. Reconoció la escritura de la bolsa. Su corazón martilló contra sus costillas mientras leía sus palabras frenéticas y desesperadas. Proyección etérea. No un espíritu. Un lobo vivo. Anclado por un objeto de enfoque. Algo personal. Se está alimentando de tu dolor. La nota de la prisionera y las palabras del grimorio chocaron en su mente. Y el mundo se rompió. Ella está viva. El dolor, la emoción que había definido toda su existencia durante un año, se quemó en una única y volcánica erupción de pura e inadulterada rabia. Había sido un títere, un tonto, un rey doliente en una obra dirigida por la misma mujer por la que estaba de duelo. Miró la nota de Serafina de nuevo. Busca un objeto de enfoque. Y lo supo. El relicario de plata con la incrustación de piedra lunar. La única cosa que faltaba entre sus efectos. Su mente Rased. ¿Dónde lo escondería ella? No aquí. En algún lugar donde pudiera extraer poder. En algún lugar sagrado. La bóveda de la manada. Donde se guardaban las reliquias. Donde la manada enfocaba su energía, su fe, su devoción. Ella no solo se estaba alimentando de su dolor, se estaba alimentando del alma de toda su manada. La rabia dentro de él se solidificó en un propósito tan frío y duro como un diamante. Su objetivo ya no era llorar a un fantasma, era cazar a un monstruo. Y para hacer eso necesitaba a la única persona que había sido lo suficientemente valiente como para ver la verdad todo el tiempo. Salió furioso de la habitación, sus zancadas largas y furiosas, el grimorio agarrado en una mano,
la nota de Serafina en la otra. No solo caminó hacia las mazmorras, se movió como un frente de tormenta, una promesa del justo y terrible trueno que estaba a punto de desatarse sobre su manada. Tenía que liberarla. Ahora, el enfrentamiento final había llegado. La oscuridad se había convertido en mi mundo, así que cuando el sonido de una llave raspando en la antigua cerradura resonó por el corredor de piedra, pensé que estaba soñando. La pesada puerta de hierro crujió al abrirse, un sonido de esperanza imposible, y una única figura llenó el marco, silueteada por la luz de las antorchas del pasillo. Él era una tormenta de furia y propósito. Elías. Me faltó el aliento. Mi corazón, una cosa que pensé que se había convertido en piedra, martilló contra mis costillas. ¿Era esto? ¿Era el juicio final? Entró en la celda, el espacio de repente demasiado pequeño para su presencia. No me miraba con los ojos muertos de un juez. No. Sus ojos color nube de tormenta ardían con un fuego que nunca había visto antes, una rabia blanca y candente, justiciera, y no estaba dirigida a mí. Fui un tonto, dijo, su voz un raspado crudo y quebrado. Las palabras no eran una disculpa, eran una confesión, un veredicto autocondenatorio, un tonto ciego y doliente. Alcanzó a través de los barrotes de mi celda interior, sus manos forcejeando con la cerradura. Ella está viva, Serafina. Tenías razón en todo. Y en la quietud que siguió, mientras la cerradura se abría con un clic, los pedazos destrozados de mi alma comenzaron a unirse de nuevo. Él me creía. Después de todo, él me creía. Abrió la reja de un tirón y, sin decir otra palabra, tendió la mano hacia mí. Su toque no era una reclamación de propiedad, era una súplica. Sus dedos se cerraron alrededor de mi brazo, y el vínculo, esa cosa hermosa y rota que pensé que él había matado, respondió. Un calor tenue y titilante floreció en el páramo de mi pecho, un fantasma frágil de lo que había sido. Ella está en el gran salón, dijo, su voz urgente, sacándome de la oscuridad y hacia la luz de las antorchas. Está haciendo su jugada final. Está intentando cortar mi conexión con la manada. Tenemos que detenerla. Mientras el fuego brotaba bajo su piel, mi miedo fue quemado por una oleada de pura fuerza desafiante. Nosotros. Él había dicho nosotros. ¿Qué hacemos? Pregunté, mi voz recuperando su fuerza. Él me apretó un libro oscuro, encuadernado en piel de serpiente, en las manos. El grimorio. Tú sabes más de esta magia que yo. Encuentra una debilidad, ordenó. Luego, sus ojos se clavaron en los míos y por primera vez lo vi no como un alfa o un fantasma, sino como un hombre, como mi compañero. Y yo destruiré el objeto de enfoque. Correr por los pasillos de su propia guarida se sentía diferente ahora. No era un rey que regresaba a su trono. Era un guerrero que corría para salvar su hogar de una enfermedad que había permitido que se enconara. Y a su lado, ella era una llama constante y ardiente en la oscuridad. Su presencia no solo calmaba la herida en su alma, comenzaba a sanarla. Los sonidos del gran salón los alcanzaron primero. No caos, sino un silencio escalofriante y reverente. Y luego, su voz. La voz de Lilith. Él está quebrantado por su dolor, le gritaba a la manada reunida, su forma espectral brillando sobre el frío hogar. Él dejó entrar a la envenenadora. Él no puede guiarlos. Él no puede protegerlos. Déjenme ser su guía. Dejen que mi espíritu sea su fuerza. Entonces lo vio. Su jugada final. Estaba usando su propia debilidad percibida, su dolor, para dar un golpe de estado desde más allá de la tumba. Él y Serafina irrumpieron en el salón. Un grito colectivo onduló por la manada. Miraron, con la boca abierta, a su alfa, codo a codo con la prisionera condenada. ¡Mentira!, rugió Elías, su voz un trueno que sacudió las mismas piedras. El fantasma de Lilith se giró,
y su hermoso y doloroso rostro se retorció en un gruñido de puro y venenoso odio. ¿Te atreves?, chilló, su voz raspando sus mentes. ¿Te atreves a ponerte junto a la bruja que me asesinó? Nunca te asesinaron, le espetó él, sus ojos escaneando la habitación, buscando el objeto de enfoque. ¿Dónde estaba? No podía verlo. Mientras tanto, los ojos de Serafina devoraban las páginas del grimorio, su rostro pálido a la luz parpadeante de las antorchas. «Elías», gritó, su voz cortando el ruido. «No es solo un objeto. Tiene que estar en un lugar donde todos puedan verlo, donde enfocan su fe, su devoción». Sus ojos se fijaron en la gran repisa de piedra sobre el hogar. Y lo vio. El relicario de plata. No solo estaba allí sentado, estaba incrustado en la misma piedra, pulsando con una luz tenue y enfermiza, chupando la misma esperanza de la habitación. Como si sintiera que había encontrado su ancla, la ilusión de Lilith comenzó a deshilacharse, su forma parpadeando violentamente. «Él está manchado por ella», le gritó a la manada. «Él ha renunciado a mi memoria. Él ha elegido a una asesina por sobre su manada. ¡Destrúyanla!». Unos pocos de los lobos, con los ojos vidriosos por un año de devoción adoctrinada, comenzaron a gruñir, dando un paso adelante. Pero Elías se movió primero. Saltó sobre el gran hogar de piedra, sus manos extendiéndose hacia el relicario. En el momento en que lo tocó, una ola de energía negra y helada le recorrió los brazos, un dolor tan frío que quemaba. El fantasma chilló, un sonido de pura agonía y rabia, mientras él comenzaba a arrancar el relicario de la piedra. Él iba a morir. La energía oscura que salía del relicario lo estaba matando, podía sentirlo. La manada estaba congelada, atrapada entre su antigua lealtad y la horrible verdad que amanecía en sus rostros. Tenía que hacer algo. Mi lobo, la parte tranquila y erudita de mí, surgió hacia adelante. Corrí, no hacia el hogar, sino hacia el centro de la habitación, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «¡Ella es una mentira!», le grité a la manada. «¡Mírenla! ¿Acaso un espíritu de dolor siente tanto odio? ¿Acaso un amor perdido siente tanto triunfo? Ella no es un recuerdo, es un parásito, y se ha estado alimentando de su dolor». Mientras las palabras salían de sus labios, vi la duda en sus ojos. Vi las primeras grietas en la ilusión. Elías dio un último y agonizante rugido de esfuerzo y arrancó el relicario de la piedra. El fantasma de Lilith lanzó la cabeza hacia atrás y gritó. Un sonido no de un espíritu, sino de una hechicera cuyo hechizo había sido roto. Su forma brillante explotó en una lluvia de polvo plateado. Y por un único y horroroso momento, la pared detrás del hogar se convirtió en un portal brillante y acuoso. A través de él, la vimos. A la verdadera Lilith, viva. En una cámara oscura, iluminada por velas, con las manos levantadas en un ritual frenético y fallido, su rostro contraído no con dolor, sino con la furia pura y malévola de una reina a la que le acababan de robar el trono. Luego, con un sonido como de cristal rompiéndose, el relicario en la mano de Elías se deshizo en polvo y el portal implosionó. Y todo lo que quedó fue silencio. Estaba de pie en el hogar, su respiración entrecortada, sus manos doloridas por el frío fuego del relicario. Miró a su manada. Estaban mirando el espacio vacío donde el fantasma de Lilith y su breve y horrorosa verdad había estado. Sus rostros eran un mar de shock, confusión y una profunda y aplastante vergüenza. Los había llevado a una mentira. Su dolor los había cegado a todos. Bajó del hogar, con las piernas inestables. Caminó hacia el centro del salón, hacia donde estaba Serafina. Ella temblaba, pero sus ojos tenían una fuerza que lo anclaba. En la quietud que siguió, supo lo que tenía que hacer. Este no era un momento para excusas, era un momento para la verdad. Se volvió para enfrentar a su manada, su gente, y asumió toda la responsabilidad. Estaba equivocado, dijo, su voz tranquila,
pero que llegó a cada rincón del salón. No era la voz de un alfa dando órdenes, sino la de un hombre confesando. Mi dolor, permití que se convirtiera en una enfermedad, dejé que me cegara, dejé que nos cegara a todos, y lo usé para condenar a un inocente. Se giró y miró a Serafina, su corazón dolorido con un arrepentimiento tan profundo que era un dolor físico. Ella no envenenó a esta manada, la salvó. Ella vio una verdad que yo me negué a ver. Sintió el cambio en la habitación antes de verlo. La tensión, la ira, la confusión, comenzó a disolverse, reemplazada por una ola de vergüenza compartida y un creciente respeto. Entonces Kael, su beta, el lobo que había sido el más vocal en su odio, el que había presentado la evidencia falsa, dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de un horror terrible y creciente por lo que casi había causado. Se detuvo frente a Serafina e hizo una reverencia profunda y formal, no de un subordinado a una prisionera, sino de un guerrero a su luna. Luna, dijo, su voz cargada de una emoción que no podía nombrar. Y uno por uno, los otros lobos en el salón siguieron su ejemplo. Inclinaron sus cabezas, no solo hacia ella, sino hacia la verdad que ella representaba. Era el comienzo de su sanación, y la de él. Semanas después, la guarida ya no era una tumba. Una vida cautelosa había regresado a sus pasillos de piedra. Los estandartes negros se habían ido, y el gran hogar ahora contenía un fuego cálido y crepitante que nunca se apagaba. El silencio había sido reemplazado por el murmullo de las conversaciones, los sonidos del entrenamiento y, a veces, incluso, el eco de la risa. Era un hogar en sanación, igual que su alfa. Esa tarde, Elías me llevó no a la biblioteca o al gran salón, sino por un camino serpenteante hasta el acantilado más alto, un lugar que llamaban la cima del Alfa. El viento era suave aquí, llevando el aroma a pino y la promesa de una noche fría y despejada. Abajo, las luces de la guarida centelleaban como estrellas caídas. No me había tocado desde esa noche en el salón. Me había estado dándole espacio a su manada, dejando que la verdad se asentara en los mismos huesos de su hogar. Pero esta noche el aire entre ellos era diferente. El calor tentativo del vínculo había crecido hasta convertirse en un resplandor constante y reconfortante. Se detuvo al borde del acantilado y se volvió hacia mí. La luna, llena y brillante, bañaba su rostro en plata y sombras. La tormenta en sus ojos se había ido, reemplazada por una calma tan profunda que se sentía tan antigua como la misma montaña. «Te traje aquí como una deuda», comenzó, su voz un retumbar bajo y suave. «Un precio por una vida que fue robada por una mentira». Tomó mis manos en las suyas, su toque cálido y seguro. «No puedo borrar el mal que te hice. No puedo retractarme de las palabras que dije o del dolor que causé. Serán mi vergüenza para cargar siempre». Su pulgar acarició el dorso de mi mano, enviando un escalofrío de pura e inadulterada alegría a través de mí. «Pero te estoy pidiendo ahora, no como un alfa a una deuda, no como un carcelero a una prisionera, sino como un macho a su compañera destinada», dijo, su voz bajando, volviéndose espesa con una emoción que hizo doler mi corazón. «Serafina, ¿me aceptarás? ¿Me permitirás marcarte, reclamarte, ser tu compañero, no porque los hados lo exijan, sino porque mi alma te elige a ti?» Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de una alegría tan profunda, tan completa, que se sentía como llegar a casa. Mi viaje desde una novia negociada, una enfermedad, una maldición, hasta esto, una compañera elegida, una luna amada. Mi alma respondió antes de que pudiera siquiera formar las palabras. «Sí», susurré, la palabra una promesa en el viento. «Siempre, sí». Me atrajo hacia sus brazos, y cuando su boca encontró la mía,
El beso no fue de desesperación salvaje o de dolor enojado. Fue un beso de regreso a casa, de una promesa cumplida. Era el comienzo de una nueva historia, una nueva canción. Y bajo la luz de la luna, de pie al borde del mundo, dos almas, una vez destrozadas por la mentira de un fantasma, finalmente se convirtieron en una.